Va de pueblo en pueblo, no se sabe quién es, no tiene edad ni tiempo, enmascarado y nocturno, lleva consigo palabras en un morral viejo, atraído por las fogatas se acerca para charlar con los que cuidan el fuego de la palabra. Ahí atiza la lumbre con cuentos, fascinados todos le cuentan también sus secretos, cómo se hace tal cosa, quién hizo qué, cómo se cura el miedo de un pueblo a otro y de pronto no existe más, pero siempre aparece en otro pueblo caminando y hablando, hablando y caminando y así la memoria se va abriendo camino con palabras. Corporizando la palabra vamos. Estamos en Cuetzalan del Progreso, en Puebla. En su Sierra Norte, aquí vive en Bastión Nahuatlaca el poeta totonaco Manuel Espinosa Zainos. Él, además de su trabajo poético, hace un trabajo periodístico para la radio en la que labora. Sembrador de palabras que también las cosecha. Va de pueblo en pueblo escuchando historias que después amplifica por la radio, cosechando palabras que luego le sirven de inspiración para las líneas de sus versos. Lo visitamos para verle hacer lo que mejor sabe hacer de la palabra un algo concreto. Él no siembra milpa, siembra palabras porque nuestra apuesta es por la vida y para ello nuestras armas son la memoria y la palabra. Y esta historia había que contarla. Bueno, yo soy Manuel Espinosa Zainos, soy de un pueblo totonaco que se llama Ixtepec, Puebla, y vivo en la ciudad de Cuetzalan desde hace 22 años. Hago radio desde hace también 22 años, voy para 23 haciendo radio en una emisora de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, donde transmitimos en totonaco, náhuatl y español. Es una radio cultural. Yo llegué en la radio en 1995, un 15 de marzo de 1995. Yo sabía que venía a hacer radio. Había escuchado la radio, escuché la convocatoria, que estaban convocando gente para entrar a trabajar en la radio. Pero yo dije, me van a capacitar, va a haber un curso, me van a enseñar cómo hablar, cómo manejar el aparato. No, me dice la directora de la radio, a las 9:30 entras al aire. ¿Cómo? Pero si acabo de llegar, o sea, primero dime cómo lo voy a hacer, enséñame. No, no hay totonacos. Entras a dar noticias a las 9:30. Era mucho nervio, también era mucha emoción, porque sabía que era la primera vez que yo iba a estar frente a mi pueblo, porque al estar en un micrófono estás ante toda la gente totonaca que te está escuchando, que está aprendiendo su radio y que te va a decir lo que estás haciendo, si está bien o está mal. Afortunadamente yo trabajaba en un taller de equipo de investigación en lengua totonaca, pero yo ya había aprendido cosas de la tradición oral y más cosas. Entonces empecé a dar las noticias, pero las notas estaban en español. Entonces hay que ir traduciendo al instante. Fue difícil, pero fue muy bonito. Ahora entiendo que fue lo mejor que me haya pasado. Desde el primer momento aprendí a hacer radio. En 1999, un 4 de octubre, en la región sufrimos mucho desastre. Se destruyó toda la sierra, hubo muchas muertes, se hicieron pedazos los caminos, los puentes que comunican con muchos pueblos. Y como comunicador, como radio, creo que es cuando más me sentí útil, porque todo lo que estaba pasando, los mensajes de protección civil, los apoyos que estaban llegando a los pueblos, las faenas que hay que hacer para reconstruir los caminos, para reconstruir los pueblos, para reconstruir los puentes. Y entonces me tocó recorrer la sierra. Fue muy triste ver a mucha gente muerta en una localidad que se llama Tapayula, donde un cerro se vino para abajo porque el pueblo estaba ubicado al pie del cerro. Pero es cuando más pudimos servir. Me tocó transmitir casi a todas horas en ese entonces porque funcionamos en la noche también en ese entonces.
día y noche empezó a funcionar la radio porque había necesidad de comunicar. Se fue la luz y la gente escuchaba la radio con sus pilas. Fue, creo que lo más triste que pasó en la sierra, pero también bonito porque a mí me tocó hacer lo mejor que puedo hacer. Fue cuando más pude servir como comunicador indigenista. Creo que la poesía estuvo primero que la radio, pero no hacía yo poesía. En cuarto año de primaria me pusieron a leer un poema de Pablo Neruda, que a mí me gustó mucho, era una poesía coral. Fue como mi primer contacto con la poesía. Después, ya en la secundaria, había concursos de poesía y a mí siempre me gustó participar. Entonces leía yo poemas clásicos, ¿no? A Becker, volví a encontrarme con Pablo Neruda y poesía más dramática, porque también en estos concursos de la secundaria te ponen también poemas más dramáticas. Y empecé a declamar un poema que se llama Solo tengo 17 años. Y empecé a recorrer la sierra con ese poema. Y fui a otros concursos, todo en español. Estando en Huehuetla, ya en mi etapa de bachillerato, conocí a un poeta que se llama Juntiburcio, que es veracruzano, es de Chumatlán. Y entonces en un aniversario de la Organización Independiente Totonaca va Juntiburcio a presentar su libro. Y vi las respuestas de la gente. Y me gustó mucho lo que decía y lo que hace escuchar. Yo nunca había escuchado un poema en totonaco, ¿no? Ni canciones, ni nada por el estilo. Entonces me llamó mucho la atención. En ese entonces también conocí a un líder de la Organización Independiente Totonaca que trabajaba en un equipo de investigación donde a mí me tocó participar, que esto fue en el INEA, y él en un taller de lectoescritura en lengua totonaca empezó a cantar en totonaco y empezó a decir chale chale kuaniyan kakimashke minaku, chale chale kuaniyan kakimashke minaku. Dice, diario a diario yo te digo que me des tu corazón. Fue como los primeros años que yo escuché que mi lengua era muy bonito y que además se podían hacer pues canciones, se podía hacer poema. Y uno de mis amigos me dijo, ¿por qué no haces lo mismo y empiezas a escribir? Y empecé a hacer, sin saber nada de poesía, empecé a escribir, ¿no? Y a hacer los primeros versos. Además me ayudó mucho porque Huehuetla hubo un movimiento muy importante, sigue la organización, pero en ese entonces estaba en auge la Organización Independiente Totonaca. Y en el bachillerato donde yo estudié, pues tenían influencias de esta organización, ¿no? Entonces venía de una escuela donde me decían que la lengua no servía, ¿no? Que no estaba bien y que no habláramos la lengua. Y llegué en una escuela donde si bien no me decían habla tu lengua, pero tampoco me lo negaban.
¿Cuánto cuestan los alcatraces? ¿Me puede dar un rollo? Apenas empezaron. Bueno, yo de por sí tengo. ¿Cuánto cuesta la tuna? Ah, chuma. Ni la guay me pinche liquitina, guay maluche teca. Bueno, la palabra es muy importante, ¿no? La palabra es la voz de nuestros ancestros, la palabra es la voz del pueblo. Creo que la palabra es muy importante para dialogar, también el diálogo también es muy importante. Tenemos que saber lo que está pasando también en otros pueblos, con otros pueblos indígenas, ¿no? Y la radio también juega ese papel justamente a través de la palabra, para conocer lo que está pasando con nuestros pueblos originarios. Anteriormente, cuando no escuchábamos noticias en Totonaco, cuando no se informaba, nosotros no sabíamos que había muchos otros pueblos a lo largo del país, ¿no? En nuestra infancia nos fuimos, entramos a la primaria, ya nos dijeron que hay más pueblos indígenas y luego ya a través de la radio empezamos a saber lo que está pasando y nos dimos cuenta que nos parecemos. Nuestros pueblos nos han enseñado que la palabra vale mucho, ¿no? No es como en el mundo mestizo donde se hace a través del papelito, ¿no? Si no hay papelito en una invitación, si no te invitan mediante un oficio, pues no vas, ¿no? En el pueblo, en nuestros pueblos, la palabra tiene peso. Entonces, desde siempre la palabra en nuestros pueblos ha sido muy importante. De eso vivo, de hablar, ¿no? Con la palabra. La palabra es la herramienta que me da de comer, ¿m? Pero también la utilizo a través de la poesía. Creo que también esto que se hace en nuestros pueblos con la palabra lo tenemos que reflejar también en nuestros poemas, en nuestros textos.
Me interesa mucho que los niños y las niñas escuchen lo que nosotros escuchamos en nuestra infancia, porque ya ahora ven televisión o ven su celular, pero ya no se sientan alrededor del fogón como crecimos nosotros. Ya los abuelos tampoco cuentan lo que nos contaban nosotros. Si bien es cierto que me dedico más a la radio y trato de manejar como en espacios distintos, pero me da los elementos necesarios. Pues yo creo que la responsabilidad es muy grande. Por un lado nos corresponde también mantener viva la lengua. Estas radios culturales y como comunicador indígena, creo que nuestro papel justamente es el papel que juegan los abuelos. Todos los conocimientos de nuestros pueblos están en la oralidad. Las bibliotecas de los pueblos totonacos, nahuas, zapotecos están en los abuelos. Ellos son las bibliotecas vivientes, nuestros papás, nuestras mamás, los hablantes de la lengua. Al ser una radio, un medio oral, cumple también ese papel. Y la responsabilidad de nosotros es hacer el papel de reproducir la oralidad, reproducir los conocimientos, reproducir el conocimiento de la partera, el conocimiento de los médicos tradicionales, el conocimiento que tienen pues, los señores que siembran en el campo, el conocimiento que tienen los que adornan, los mayordomos. Ese es el papel que tenemos nosotros de fortalecer nuestra identidad, de difundir lo que somos. Muy importante y también muy interesante porque de repente cuando vamos a los pueblos hay jóvenes que no hablaban la lengua, se avergonzaban y esto lo mismo pasa, no solo como comunicador, sino también cuando lees poesía en totonaco en un bachillerato. A jóvenes que ves que no hablan la lengua de manera cotidiana porque están perdiendo la lengua, pero cuando les lees un poema en totonaco, te dicen es que yo también soy totonaco y también hablo la lengua. Y cuando les escuchan un programa en radio, dicen pues es que yo también soy totonaco, ¿no? O estás entrevistando a una persona en tu lengua, viene otro que dice yo también quiero hablar, también hablo totonaco y también sé, ¿no?, las historias de mi pueblo. Jugamos el papel de la voz de alguna manera de nuestros pueblos, tenemos esa responsabilidad de mantenerlo y hacerlo lo mejor posible, ¿no? Hablar bien nuestra lengua también es una responsabilidad porque también muchos de los nombres de nuestros pueblos están escritos de manera distorsionada y se pronuncian de manera distorsionada. Aukanatili pashuya huima la cuenta pashuan duwina nakali makapashuyan wal qolko iman tatlin shatotonaco huima la wapango para natitaja chiwinanawantiwi. Pues continuamos platicando con Mardoño y bueno, pues es un placer compartir contigo el micrófono. Nitlaspalo anoche nos nimen en tlen itztoquen pani Sierra Norte, tlen Puebla itztoquen, tlen no monos no champan totonaco, nochi no pa masewal, tlen nika itztoquen nitlaspaloa pan no tenantahtonan no nitlastoanahuatl na ni yolkipan Chicontepec, 7 cerros, kineki quistos no pan Castilla tlen no chinanco. El otro día me contabas un cuento del origen de los totonacos y yo quisiera que nos lo compartieras porque es hermoso en este espacio que tiene mucha gente que compartimos no solo la lengua, en este caso aquí también hay hablantes de náhuatl, sino que también compartimos incluso la mitología. Muchísimas gracias, Mardoño. Claro que sí. Bueno, pues es una de las tantas versiones que hay, porque hay, pues sabemos que una de las maneras de explicar pues nuestro origen, nosotros, nuestros pueblos originarios, pues es a través de la tradición oral. Y bueno, pues nuestros abuelos cuentan que una vez hubo un diluvio muy fuerte, desapareció mucha gente, todos murieron y se quedó solito un hombre. Y eso lo contaban los abuelos, lo contaban mamá, que en paz descanse. Y el hombre que se quedó solito con su perro, trabajaba todos los días en el campo. Llegaba a su casa, pues cansado de trabajar y encontraba la comida. Volvía al otro día al campo a seguir en la siembra, regresaba otra vez a su casa y ya tenía pues la comida, las tortillas calientitas hechas, envueltas en una servilleta, metidas ya en el chical, todo bien acomodada la tortilla. Y esto fue varias veces. Se extrañaba, se empezó a extrañar porque no tenía mujer. Digo, ¿quién será quien está haciendo mis tortillas, mi comida? ¿Quién será quien está preparando todo esto? Porque bueno, pues no hay nadie. Pero un día el señor se dio cuenta que su perro se regresaba antes
de que terminara la jornada del Señor, y empezó a espiar a su perro. Dijo, pues voy a seguir a ver qué hace este perro, por qué se va antes que yo, porque generalmente los perros pues acompañan a su dueño en este lugar en la tarde, se van juntos y regresan juntos, casi siempre. El Señor viene siguiendo a su perro y llega entonces a su casa y se da cuenta que hay una muchacha muy bonita, ¿no? Una mujer vestida pues con el traje de la región, con sus enaguas, con sus trenzas bien largas, con su faja, su blusa de labor, y bueno, pues está moliendo en el metate, ¿no? Está amasando la masa bueno, para echar las tortillas. Y también se dio cuenta que la piel del perro estaba colgada en uno de los horcones. Entonces el Señor se sorprendió mucho y decidió entrar. Vio al perro convertido en mujer y le dijo, pues qué bueno que, que me estás dando de comer y pues me voy a juntar contigo. Entonces el hombre, pues ocurrió que agarró cal, ceniza y le empezó a echar a la piel del perro para que no la volviera a usar. Y el perro empezó a llorar, se puso triste, se sintió desnudo de alguna manera, dijo que no quería dejar de ser el animal que era y que podía servir pues siendo perro. El caso es que de ahí el Señor se juntó con su perro, convertida ya en una mujer, y procrearon, tuvieron hijos, empezó de nueva cuenta la humanidad y estamos entonces nosotros. Es una versión, hay muchas versiones de dónde venimos, de dónde surgimos, que los abuelos lo cuentan. Bueno, siempre es un gusto platicar con los artistas de nuestra región y en esta ocasión me toca conversar con uno de los artistas más importantes en cuanto al tema de la cerería en la Sierra Norte de Puebla. Y es aquí justamente en una localidad del municipio de Cuetzalan. Me encuentro en San Andrés Chiquilan, uno de los lugares más visitados también por los que vienen a este bello municipio. ¿Me puede dar su nombre completo, por favor? Mi nombre es Eugenio Méndez Nava, nativo de aquí de San Andrés Chiquilan. Empecé a hacer figuras de madera, miniaturas, para vestirlos con el traje regional de Cuetzalan y el traje de los danzantes. Variedad que hay. Mucha gente vi que le llamaba la atención y algunos me criticaban porque decían que eso no es trabajo. Cuando tú hablas a través de la radio, a través de un medio de comunicación como es el Sistema de Radiodifusoras Culturales Indigenistas, estás sembrando, ¿no? Y estás invitando a sembrar al médico tradicional, y estás invitando a sembrar al que sabe, al cuentacuentos, al narrador, al abuelo, y estás invitando a sembrar la partera. Hay muchos conocimientos de la partera, pero no le cuenta a cualquiera, ¿no? Y tampoco la gente va a preguntarle a la partera, bueno, quiero que me cuentes el ritual del nacimiento, ¿qué haces con el cordón umbilical? ¿Qué haces con la placenta? ¿Qué es lo que se tiene que hacer con el recién nacido? ¿No? Más que la mamá, el papá y la partera, pero no lo sabemos todo lo demás en el pueblo. Entonces, la radio, y como comunicador, nosotros sembramos, invitamos a sembrar la palabra con ellos, para que la gente pues conozca también y lo sepa, ¿no? Y lo mismo el médico tradicional, las plantas que curan, ¿no? Hay que sembrar esas plantas a través de la radio. Creo que es muy importante. Yo creo que sería el maíz. Me interesa mucho el tema del maíz porque el maíz es el alma de todo. Sin maíz nuestros pueblos no existen. Sin maíz no hay vida en nuestros pueblos, por eso defendemos mucho la tierra, por eso nos aferramos a la tierra, porque el maíz también, en el maíz también está la palabra, hay muchos conocimientos sobre el maíz, ¿no? Nosotros creemos que el maíz nos salva, el maíz nos acompaña, por eso si yo fuera una planta sería una milpa, me gusta mucho la milpa porque además creo que con la poesía te sucede con lo que le suceden a los danzantes. Los danzantes dicen que cuando ellos bailan están floreciendo en la fiesta.
Va de pueblo en pueblo. No se sabe quién es, no tiene edad ni tiempo, enmascarado y nocturno, lleva consigo palabras en un morral viejo, atraído por las fogatas, se acerca para charlar con los que cuidan el fuego de la palabra. Ahí atiza la lumbre con cuentos, fascinados, todos le cuentan también sus secretos. ¿Cómo se hace tal cosa? ¿Quién hizo qué? ¿Cómo se cura el miedo de un pueblo a otro y de pronto no existe más, pero siempre aparece en otro pueblo, caminando y hablando, hablando y caminando y así? La memoria se va abriendo camino con palabras y esta historia había que contarla porque nuestra apuesta es por la vida y para ello nuestras armas son la memoria y la palabra. Tlascamati Miak.